Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main capítulo 54, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu y hola oyentes constantes que están, como siempre, del otro lado esperando un nuevo capítulo. Llegamos por fin al cuarto epílogo y nos tomamos este espacio para hacer para recapitular un poco qué estuvimos haciendo y qué es lo que viene. Creo que antes de arrancar podríamos hacer como una reintroducción a quiénes somos nosotros, porque en los últimos meses se sumó mucha gente, o al menos empezamos a tener noción de los oyentes, porque se activaron los comentarios en Spotify, subimos el podcast a YouTube, entonces empezó a haber otro tipo de feedback, y me imagino que más de uno se preguntará quiénes son estos y desde dónde hablan, desde dónde encaran a King y su vasta bibliografía. Sí, y quizás sirva un poco también para que midan sus expectativas con respecto a los próximos capítulos. Porque siempre que uno escucha un podcast que habla sobre obras, en cierto modo tiene que acostumbrarse al punto de vista del otro y de dónde viene esa mirada. Y creo que dar un poco de contexto sobre nosotros puede ayudar a entender eso más allá de si están de acuerdo o no, que siempre es la idea. Así que, antes que nada, nosotros somos argentinos, ambos de Buenos Aires. Ya se deben haber dado cuenta por nuestros acentos y nuestro violento sentido del humor. Sí, el tomarnos las cosas más a la ligera. Y cuando empezamos a grabar este podcast, hace 10 años, vivíamos en Argentina, pero ahora vivimos en Suecia, en una ciudad que se llama Gotemburgo. Es la segunda ciudad más grande de Suecia. Y estamos grabando en un estudio de acceso público que está en la biblioteca. Sí. Pasamos de grabar en un departamento en Buenos Aires a estar en un estudio un poco más profesional. También está bueno que hablemos un poco de qué es Medianoche y cómo surge, porque siempre fue un poco DIY y que nunca percibimos los números en cuanto a, si hacemos un reel va a tener más audiencia, esto y lo otro, porque es un proyecto súper personal en el que lo hacemos porque queremos y porque nos gusta. También eso hace que seamos un poco más inconstantes, pero bueno, porque nuestro compromiso es conseguir grabando y conseguir leyendo y no caer tanto en tendencias. Sí, hay dos aspectos en eso que estás diciendo. Por un lado, la lectura no se puede apurar. El ritmo de lectura es muy personal, mismo es algo que hablamos cada vez que leemos una novela, cómo fue la experiencia de lectura, y no siempre es igual, incluso dentro del mismo autor. Entonces, tiene sentido para mí que la frecuencia sea inconstante, porque no es un tema de producir cantidad, sino calidad. Y a veces hay que dejar que esa lectura macere para poder hablar al respecto y no sentir que estás forzando una opinión solo para emitirla rápido. Y por otro lado, a mí me gusta mucho el formato de podcast. Y creo que a vos también, quizás por el mismo motivo, que es un formato muy dialógico. Hay algo que permite el podcast, que es sentarse en un entorno tranquilo, sin interrupciones, a charlar y a intercambiar opiniones. Y es muy diferente de posicionarse frente a una cámara mirando a alguien y explicándole cómo son las cosas. Para los objetivos que nosotros tenemos en Medianoche, no tiene sentido plantearlo como una explicación, sino más bien como una apertura a un diálogo y a maneras de pensar y de ver una obra. Así es. Me pasa un poco que no sé cómo percibirán los nuevos oyentes esto de escuchar estos casi 10 años de episodios seguidos, porque nosotros, yo la verdad hay cosas que no me acuerdo que dije o no dije. El formato también fue un poco mutando. Al principio eran más seguidos los episodios, después se fueron pausando justamente por esto, que nos dimos cuenta de que era mejor darle espacio a la lectura. Y eso me da curiosidad saber si percibirán este cambio en el tiempo, tanto como podcaster, como nosotros como lectores, como personas, porque obviamente sufrimos cambios. Pero esperamos que la esencia siga. Si alguien escuchó el primero, segundo, tercer episodio y llegó a este, que diga, van más o menos siempre para el mismo lado.
Y espero que mejor. Y esperamos que mejor, obvio. Es un tema tener un archivo de tus opiniones durante 10 años porque siempre aparece alguien que te cuestiona algo que dijiste hace 8 años y no hay ninguna chance de que recuerdes qué fue. Y por otro lado, tampoco te interesa tanto defenderlo. Entiendo que el podcast es un formato atemporal, así que te expone a que eso suceda. Quizás yo como oyente soy más partidaria de hacer la procesión por dentro. Pero también pienso en lo que hacemos como una propuesta y una apertura y no tanto un tirapostismo. Claro. No necesariamente lo que decimos está bien o mal y me parece valioso mantener ese espacio para lo interpretativo. Sí, también esto de, en lo particular, de analizar la obra de una persona y con los años ir obteniendo más información. Obviamente no voy a opinar lo mismo de una historia a los 5 años con más bagaje encima, para mejor o para peor. Sí. Estoy bastante en desacuerdo con la idea de todo sobre. Para mí, en la relación con las obras y con el cuerpo de obra de un artista a lo largo del tiempo no tiene un todo. Es precisamente un organismo vivo que va cambiando a medida que sumás lecturas, pero también sumás experiencia de vida y te vas acercando como adulto a esas situaciones en las que el autor escribió, porque quizás repetí esto hace poco, quizás no, pero yo empecé a leer Stephen King cuando tenía 11 años y se imaginarán que había muchísimo en su trabajo que nunca entendí realmente, hasta que esa lectura adquirió otro cuerpo y otra solidez solo porque la pude encarar más madura. Por ende, más allá de lo estrictamente fáctico, tampoco nos interesa haber leído todo. Y ser tan expertos y tan rígidos en el detalle de qué elementos tienen que ver con cuáles en el marco de ese universo ficticio que crea Stephen King. Lo que nosotros perseguimos, con o sin éxito, es hacer una lectura más incorpórea, más fluida sobre su trabajo. Y esto probablemente se deba a que los dos somos egresados de la Universidad Nacional de las Artes. Así es. Podríamos decir que nos gusta el arte en general. Nos gusta lo suficiente como para haber hecho una carrera de grado en la que todos los días alguien te preguntaba de qué ibas a trabajar después. Claro, estudiar artes en una universidad pública, en un país en vías de desarrollo, siempre lleva a la pregunta de qué vas a trabajar, o cuál es la salida laboral de lo que estás haciendo. Si bien no vivimos del arte, es una gran caja de herramientas a la hora, no solo de analizar obras, o ver películas, o escuchar música, sino también a la hora de enfrentar la vida, porque hay muchas capas de lo humano que se empiezan a develar cuando uno empieza a entender qué es y para qué existe el arte. Sí, es una disciplina que afecta tu manera de ver el mundo y de ver a los demás también. Por eso hay en Medianoche mucha conceptualización. Y creo que es para nosotros lo más importante al momento de leer y pensar. Pero también nos interesan variables que tienen menos que ver con un argumento o una historia narrativa y más con un ritmo o forma o evolución dentro de una misma pieza o en relación a otras piezas. Y siempre estamos persiguiendo esa sensación de lo innovador, de lo que nunca antes sentiste en relación a una obra. Me pasa con Stephen King, pero también con otras artes. Y es una búsqueda muy personal, en la que lo que me toca todos los botones no necesariamente toca todos los botones de otro. Sí. ¿Quieres decir cuál es tu trabajo? Porque dijiste que no vivíamos del arte y se deben estar preguntando, ¿han heredado propiedades acaso? No. Bueno, lamentablemente no. No. No, yo soy programador, tan simple como eso. Uh-huh. Yo soy diseñadora UX, UI. Sí. O UX, UI, como le dicen las agencias.
Pero en el último tiempo estudié también en la UNTREF, shout out a la UNTREF, y ahí estudié un posgrado en Industrias Culturales que también alimentó mucho la manera en que grabamos Medianoche, porque esto fue hace 2 o 3 años y como ya dijimos es un podcast mucho más añejo que eso. Idealmente me gustaría seguir estudiando y mejorar la manera en que abordo estas piezas y cualquier pieza, porque no sé si notaron, pero básicamente me gusta leer. Sí, y sos la pata académica de Medianoche. Yo soy más como No te la camisa de disminuyas. jean. Bueno, pero para construir a King no necesitas ambos. Y sí, Necesitas el borracho, fisura y el profesor. bien. Creo que con eso alcanza. Sí, basta, Y ya es sobra, suficiente. Si tienen preguntas, son bienvenidos a hacerlas y nosotros somos bienvenidos a no responderlas si no queremos. El otro día estaba escuchando un capítulo viejo cuando se abrieron los comentarios en Spotify. Fue la primera vez que tuvimos un contacto tan directo, si bien habíamos recibido comentarios por otras vías, por Twitter o por Instagram. Yo he recibido emails a mi email personal también. Pero en ese capítulo yo decía, confiamos en ustedes para que no dejen comentarios de mierda. Y la verdad es que no ha habido tantos, así No. que gracias. Bueno, miremos un poco hacia atrás el volumen 4 y hagamos este análisis meta de cómo salió y cuál es nuestra evaluación de desempeño. Bueno, para empezar creo que es el volumen más largo en cuanto a tiempo. Tenemos más de 2 años grabando episodios. Creo que eso está un poco ligado también a la temática que elegimos, que es esta, la de anexos y mutaciones, que es la más distinta a lo que veníamos proponiendo, porque llevaba como un trabajo extra de buscar qué considerábamos un anexo o una mutación. Evaluar si valía la pena. También. Y estuvimos leyendo La Torre Oscura en el medio, que debo decir, absorbió gran parte de nuestro tiempo. Eso fue idea tuya. Fue idea mía, pero fue ejecución de ustedes, que dejaron cafecitos en cafecito.app/medianoche en main. Una metodología que también iniciamos en este volumen. Sí. Es la primera vez que alguien nos da pesos por hacer esto que estamos haciendo. También pasó que cada capítulo no tenía el mismo nivel De densidad. de densidad porque dependía mucho del formato. Por ejemplo, no es lo mismo ver una película que leer un cómic, que ponerse a compilar documentales y verlos todos y decir cuál vale la pena para mencionar, o leer obras de otros autores para poder hacer más íntegra la lectura y la comprensión de la obra. Nada, tuvo de todo y eso creo que me gustó, salirse un poco del molde y también justificar esto de el impacto de King en la cultura popular. También tuvimos Danza Macabra, que está casi en el medio del volumen, si dejamos afuera los capítulos de La Torre Oscura, que para mí hoy en día ya es una lectura troncal, súper importante. Por un lado me hubiese gustado haber leído Danza Macabra antes, pero también necesitas de cierto bagaje literario para poder acercarte a las ideas y deducciones de King. Entonces, si lo lees el día cero, no vas a entender nada, vas a comprender algunas nociones, pero creo que es un libro a revisitar cuando uno ya leyó alguna de las obras que él menciona y decir, a ver qué opinaba King de esto y dónde lo posicionaba dentro de este universo que él arma Sí, estoy de acuerdo. del mundo del terror. Danza Macabra fue un capítulo muy contundente. Bueno, fueron 2. Fueron 2, de hecho. Porque como dijiste, implicó leer novelas de otros autores para que la lectura no sea tan superficial. También vimos películas y capítulos de series. Vimos una barbaridad de películas. Fue todo. Y si bien me parece que el capítulo demuestra eso por sí solo, también en términos de tiempos, eso explica por qué podemos llegar a tardar meses. Y sin esa dedicación, no sé si vale tanto la pena charlar sobre libros de este calibre, que son más bien ensayos.
Porque es muy diferente a charlar sobre una novela que empieza y termina. Y me parece que justo este volumen fue absolutamente contradictorio con lo otro que hicimos en paralelo, que fue La Torre Oscura. Porque por un lado hay una saga muy cerrada, con una lógica muy propia, que sí se puede vincular con otras obras de King, pero es una historia en su propia ley. Y al mismo tiempo estos capítulos tan dispares y que abren tanto la imaginación y la relación con otros autores, demandan un ejercicio mental completamente diferente. Hasta les diría que grabar sobre La Torre Oscura, a pesar de la longitud, es mucho más fácil. También es mucho más fácil elaborar una opinión al respecto, ¿no? Está dentro del mismo universo de Yates que ya conocemos. Porque a medida que se va construyendo la historia, también ya vas dejando de aclarar ciertas cuestiones y te terminas centrando más en la evolución de los personajes, la evolución de la historia. Sí, es un entorno más controlado. En cambio acá de repente estabas leyendo autores que no conoces, a veces eran cuentos, a veces eran novelas, viendo películas de los años 30. Para mí fue una decisión border, pero muy enriquecedora para nosotros. Y espero que haya sido entretenido también para ustedes. ¿Querés rescatar algún capítulo, alguna obra, película, serie, libro que haya salido de este volumen? Que es como, qué bueno que hicimos este volumen porque ahora descubrí tal cosa que si no, no tenía la excusa para hacerlo. Sí, total. Tengo un montón, pero voy a mencionar solo dos. Una es Storm of the Century. Es una miniserie que no había visto y a la cual entré sin ninguna expectativa y me sorprendió. Porque hace un planteo muy interesante y lo hace de esta manera que tiene King a partir de situar una cantidad de personajes en un espacio cerrado y plantear una nueva dinámica social en ese contexto que siempre disfruto mucho. Yo también incluyo Storm of the Century y también Rose Red. Para un poquito. Elaborate on that. Porque en esto de buscar anexos y mutaciones aparecen para mí estas gemas cuyo puntapié no son en sí una novela. Siempre uno analiza adaptaciones que son novelas directas. Acá tenemos por un lado un guión y por otro lado una idea de hacer una serie. Y cada una de las dos fue fiel a su propósito. Se podría decir que tanto en todo como en desarrollo, Storm of the Century es más seriecita que Rose Red. Y Rose Red es lo que es. Es más parecido a una hamburguesa con papas. No sé si Rose Red fue un gran descubrimiento para mí. Sí me gustó el diario de Len Rimbauer. Bueno. Y de hecho quiero hablar se desprende sobre... de ahí. Bueno, crea este universo. O sea, lo que te gusta es el universo Rose Red, no necesariamente la miniserie Rose Red. Claro. ¿Es así? Sí. Porque... Igual yo me divertí viéndola. Ok, porque pero... tenía sus cosas flojas de papeles que a veces me gusta que estén. Pero ponerla al lado de Storm of the Century... No. No hice ningún ranking yo. Okay. Así que dos descubrimientos parecidos y muy distintos a la vez. Ok, bueno. ¿Y algo literario que hayas descubierto? Y Matheson, que más allá de Danza Macabra también lo tuve que leer para Full Throttle. Es verdad. Pero lo leíste, vos leíste The Incredible Shrinking Man, ¿no? Ese era. Y también en el cuento que hace que después surja Duel. Claro. Fue un gran descubrimiento para mí, Matheson, que es súper popular, pero a veces uno no termina acercándose a esas lecturas. Me pasó lo mismo con tener la posibilidad de leer Frankenstein, leer La maldición de Hill House. Entonces son cosas que uno sabe que están, saben de qué trata inclusive, pero nunca las leyó, entonces fue una gran excusa. Eso también hizo que mi lectura por fuera de medianoche merme, porque nada, leí esas cosas. Y sí, todo es tiempo. A mí me pasó algo similar y es que leí Something Wicked This Way Comes de Ray Bradbury, porque era uno de los libros que King analiza en Danza Macabra, y yo ya soy fan de Bradbury, pero por algún motivo nunca leí ese y fue una buena oportunidad para hacerlo y encontrar otro Bradbury con una emocionalidad distinta a lo que había leído suyo.
Y además diría que un descubrimiento para mí fue Flight or Fright. Disfruté mucho ese libro, aún teniendo una cantidad de cuentos que me dieron igual. Me gusta la curaduría, la propuesta, el rol de King en ese compilado, esta asociación con su editor, Bev Vincent. Me parece que es un proyecto en el que todo funciona y es sumamente disfrutable. Sí, estuvo bueno tener estas varias aproximaciones a colaboraciones de King con otra persona. Bueno, el último capítulo que fue El Talismán, también hablar de Creepshow. Son sus amigos y a la vez trabajan casi de lo mismo. Seguro bueno. Hay un oyente en este momento preguntándose ¿y por qué no hicieron Sleeping Beauties? Porque no me gusta la trama, no hicimos Sleeping Beauties. Así que acá solo queremos a uno de los hijos de King. Sí, fue representación de la familia. Uh-huh. Y para hacer un poco de autocrítica, sí hay un capítulo que me parece que sobra en este volumen y es el de Pet Sematary Bloodlines. No sé si estás de acuerdo, pero me parece que no aporta nada. Es un capítulo con el que no pudimos hacer demasiado. Para mí, para lo único que está es para contraponerse con The Boogeyman, que fue la idea. Total, sí. Si no hubiera sido por The Boogeyman y esa posibilidad que nos daba de contraponerlas y también de analizar dos películas que salieron prácticamente en el mismo momento, son miradas muy de hoy, a partir de cuentos cortos, o en el caso de Bloodlines, de un cuento adentro de una novela. La premisa era muy tentadora. La ejecución no sé si estuvo a la altura de la idea. Igual la íbamos a ver. Sí, de todos modos creo que no vemos todas las adaptaciones. Vos no las verás. Bueno, puede ser, no voy a generalizar. Bueno, al igual que en los epílogos anteriores, aprovechamos este espacio para hablar sobre otras lecturas que no son de Stephen King, que las hicimos en este lapso de tiempo de grabar el volumen. Como te decía recién, a mí me pasó de leer mucho para Danza Macabra. Ya mencioné cuáles son las obras, pero voy a agregar 2 lecturas y recomendaciones para ustedes. Siento que en este volumen no se justifica tanto este momento del epílogo. Bueno, lo salteamos. No, porque ya elegí y me gusta hablar sobre libros de otras personas, pero a lo que voy es que ya hablamos un montón sobre libros de otras personas y esta era una sección que incluimos siempre porque en los volúmenes anteriores no era tan así. Claro. Eran mucho más estructurados en torno a la obra de King y nunca había posibilidad de descontracturar y salirse de ahí. Bueno, pero son lecturas personales que... Sí, total, que no tienen ningún punto de contacto Claro. necesariamente con King ni con los capítulos que hemos grabado. ¿Vos qué trajiste? Yo traje 3. Bueno, a ver. Y una mención. ¿Voy con el primero? Dale. Mi primero es un libro que leí el año pasado y se llama El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Como sugiere el título, es una novela salvaje. Cuenta la historia de un grupo de mujeres que viven en los confines de la selva y tienen su propia relación con un dios que las rodea y que les permite seguir viviendo ahí a cambio de ofrendas que implican cierta esclavitud del cuerpo y también del alma. Y afuera de la selva hay todavía más violencia, que es inclusive más irracional y egoísta, porque es una violencia humana y sistemática. Esta novela está escrita de manera completamente visceral y es adictiva. La historia en sí te lleva por caminos que no esperabas y te enredan unas relaciones de poder terroríficas que tampoco esperabas. Incluye, a grandes rasgos, sacrificios, canibalismo, narcos, transfiguración, locura y mucho body horror. Es exactamente el tipo de terror que me gusta, que es ese que se pasa a 3 pueblos. Y la autora, que es de La Habana, Cuba, es muy capaz de abordar el horror del cuerpo femenino con una exactitud que es voraz
y aterradora. Me gusta esta frase que figura en algunas de sus biografías online. Y es: las moscas le hablan de noche y le dictan poemas. Como convirtiendo esa idea de me lo contó un pajarito, moscas. Sí, esta novela tiene también algo muy sensorial por el contexto en el que transcurre, y leerla es estar inmerso en esa humedad y esa oscuridad en este espacio que es completamente hostil, que me interesa mucho porque la autora es caribeña y me parece que hay mucho de su identidad en esto que cuenta y en lo que logra con la novela, que es en sí una novela de terror. Sí. ¿De qué año es? 2023. Ah, súper actual. Uno tuyo. Que va bastante en línea con lo que acabas de escribir. ¿Tiene canibalismo? ¿Tiene canibalismo el tuyo? Se pasa a más pueblos que el tuyo. Si es que vamos a competir. Yo voy a empezar por La Misa del Diablo de Miguel Prens, que es muy oscuro. Sí. Es muy oscuro porque no es ficción, sino la investigación periodística del caso popularmente conocido como Ramoncito. Y a través de esta investigación trata de desentramar el nexo político, policial y religioso que se vive en una comunidad. Para quienes no conocen el caso, Ramoncito era un nene que tenía 12 años cuando lo encuentran decapitado cerca de la terminal de ómnibus en Mercedes, Corrientes. Miguel Prens fue hasta allá, 2 años después del crimen, antes de que empiece el juicio de lo que sería el primer juicio relacionado con un crimen ritual en América Latina. A medida que se develan nuevos personajes en la trama y se empiezan a detallar las condiciones que llevaron a Ramón González, que es Ramoncito, a su final, más querés que se trate de una ficción, porque no puede ser real todo lo que te está contando el tipo este. Quiero rescatar que a pesar de eso no es morboso el relato, y dan ganas de seguir leyendo. Bueno, a pesar de que se describen rituales que incluyen torturas y violaciones a menores. Bueno. Y ni hablar de las condiciones de vida tan desiguales que se viven en Corrientes que permiten que estas cosas pasen. También es muy didáctico en cuanto a lo ritual. En este caso son rituales afro-brasileños, porque el periodista se adentra en un mundo que uno cree conocido, pero en realidad no sabes un carajo de cómo funciona y de qué trata. O sea, a lo sumo ves un rito umbanda, ves cositas así, una gallina. Con unos pochoclitos. Claro, esas cosas, pero no sabes bien qué es. Y por ejemplo, no sé, se diferencia entre el Señor de la Muerte y San la Muerte, que no son lo mismo. Y no se usan para lo mismo. Y también cómo son seleccionados estos chicos para estos rituales. No sé, el peso, la estatura, el color de ojos, que estén bautizados pero no que no hayan tomado la comunión. Todas estas reglas que llevan al ritual. Y es muy crudo. Es muy crudo porque es algo con lo que uno de alguna manera convive. Esa gente está en tu pueblo, estás atravesado por eso y la gente no quiere hablar sobre eso también. Y yo no sé si es algo que King podría haber escrito. Yo no, creo claramente que no. Pasa porque... tantos pueblos que creo que no. No, pero no solo por eso, sino porque es algo muy propio de la cultura latinoamericana. Es un trabajo de investigación de algo que sucede en una localidad específica. Sí, pero me refiero más como al tono. Al tono, sí. Creo que el otro día hablábamos esto de que creemos que King no se mete tanto en los que son este tipo de rituales. Ah, sí, hablamos eso fuera del micrófono. Sí. Después de ver una película que era la nueva de los que hicieron Talk to Me. Sí, Bring Her Back. Bring Her Back. Estábamos hablando sobre un tipo de cine de terror que empezamos a ver en los últimos 5 a 10 años, que tiene un espíritu muy distinto a un horror que te retrotrae en cierto modo a la influencia de King. Y esto del ritual para provocar algo que no sea una resolución, porque sí hay rituales en las novelas de King, de hecho hemos hablado sobre varias acá, pero esa intención de lo ritual para traer algo no es algo que se encuentre tanto en su trabajo. Y en base a eso hablamos también sobre Pet Sematary,
que sí lo tiene y precisamente es una de las novelas más oscuras de King, porque mete el dedito en algo que no tendría que tocar. Pero a la vez el tipo de reglas en esos rituales son bastante más sencillas o lineales. Sí, son más fantasiosas. No por decir, claro, es como, bueno, tenés que entrar al cuerpo ahí. Sí, pero porque King es un escritor de lo fantástico. De la misma manera que este primer libro que traje hoy es una novela de terror fantástica. Obviamente trabaja en torno a la alegoría de terrores reales. Es en sí una ficción. Esto que vos traes es infinitamente más oscuro. Pero un montón. Pum para arriba. Sí. ¿Con qué querés seguir? Con uno que también es pum para arriba. Se llama Post-Capitalist Desire, The Final Lectures, o Deseo Postcapitalista de Mark Fisher. Sí. No sé cuántas veces ya describí este libro porque se lo recomendé a absolutamente todas las personas que se cruzaron en mi camino desde que lo leí. Así que, perdón, Andrés, ahora voy a hablar sobre esto de nuevo. A esta altura ya debe ser como si lo hubieras leído. Sí, porque no sos la única fuente que me trajo a Fisher. Estás rodeado de gordo Fisher. Este libro compila las últimas clases que dio Mark Fisher como parte de un seminario en 2016 que no terminó porque murió al año siguiente. Fisher trabaja en estas clases sobre la idea de cómo podemos desear en el marco del capitalismo cuando estamos tan condicionados por la lógica del capital, por las dinámicas y por los afectos que nos impone. Y cómo se vuelve esto una condición hasta del propio deseo, que puede resumirse en la pregunta, ¿realmente queremos lo que decimos que queremos? Y en relación a eso, Fisher trabaja en plantear cómo podríamos atravesar el capitalismo aceptando que no existe rodearlo por el costadito y qué podría haber del otro lado. ¿Qué tipo de proceso de concientización podríamos desarrollar como sociedad? Fisher fue un filósofo cultural del Reino Unido y su manera de abordar estos temas que tienen que ver con lo económico y lo político a mí me ayuda mucho a entender temas que si encaro desde otras lecturas más herméticas me resultan mucho más complejos. Me interesa también que este sea su proyecto incompleto porque Fisher está empezando a poner el dedito sobre temas que nos están impactando ahora mismo, ahora ya. Y le habla directamente a la sociedad en la que nos hemos convertido en términos de participación política. Así que no puedo sugerir lo suficiente que lean Deseo Postcapitalista. Si bien hay obras más cerradas de Fisher, esta es su única obra incompleta, hasta donde yo sé. Pero porque no es una obra en sí, es... Son transcripciones de las clases. Las últimas clases, claro. No estaba pensado para hacer una obra, amén de si él después escribía sobre todos estos temas en el libro. Es algo en lo que estaba trabajando. Estaba conceptualizando y horneando algo ahí que te da también la sensación de que iba a ser enorme y sumamente valioso. Ten en cuenta también que estas clases las dio hace casi 10 años y es una lectura relevante hoy. Pero si prefiero entrar a Fisher por un libro más liviano en términos temáticos, también me gustó mucho el ensayo de Weird and the Eerie. No me acuerdo el título en español, pero debe ser Lo extraño y lo inquietante o algo similar, que busca definir esos dos conceptos analizando obras de cultura popular. Y es de lectura muy accesible y toca temas súper interesantes. Lo disfruté mucho. Con menos inversión emocional. Claro. Ese no cuenta como mención, mi mención es otra. No, ya me doy cuenta. Okay. Bueno, paso yo a uno, que es Los cuerpos del verano, de Martín Felipe Castañet, publicado en el año 2012. Ahora sí, una ficción, más específicamente ciencia ficción. La historia nos adentra en un mundo donde no solo existe la vida después de la muerte, sino que también se puede regresar al plano de los vivos, reutilizando el cuerpo de otro. Este nuevo plano que se crea, que es como un estado de flotación en Internet, los seres van ahí de forma optativa y quedan a la espera de un nuevo cuerpo. La novela explica todo esto a partir de Ramiro, que es el protagonista,
que pasó de este estado de flotación a obtener un nuevo cuerpo, que es de una mujer vieja y gorda, literal, y tecnológicamente casi obsoleta, porque los cuerpos en este mundo se negocian. Hay mejores y peores, de gente más joven, de gente más vieja, con tecnologías más o menos avanzadas. Pero bueno, este es el cuerpo que sus nietos le consiguen para que vuelva al plano físico. Y así como te lo cuento, me podrías decir, es como Black Mirror, o se parece a un capítulo de Black Mirror, pero a pesar de que son de la misma época, creo que en la serie todavía no se habían explorado ese tipo de ideas. Yo lo siento más cronenbergiano. Sí. Porque cuando entra lo orgánico a la cancha... Sí, pero esta idea de mantener la memoria viva en internet es un poquito menos de Cronenberg. Sí. Igual a lo que voy no es que Castañet haya inventado esto, sino son un tipo de curiosidades que proliferaron en esa época, estoy hablando, dije 2012, y que muchos autores se acercaron de distintas maneras. Lo interesante es que, creo yo, la literatura siempre se acerca antes a los temas que intrigan a la humanidad. Y es un terreno de exploración. Sí, y después viene lo audiovisual. Es como querer analizar el terror a partir del cine cuando tenés muchos más libros que hablan de ciertos temas antes. Debatible, pero entiendo a lo que vas. En fin, recomiendo. Es muy entretenida. ¿Dijiste la nacionalidad del escritor? Los dos que mencioné son argentinos. Ok. Mi última escritora también es argentina. Y se llama María Gainza. Bien. Mi tercer libro es El nervio óptico. Y es un libro de cuentos que combina ensayo, historia del arte, ficción y quizás también no ficción. Cada historia en este libro tiene que ver con una obra del Museo Nacional de Bellas Artes, que queda en Buenos Aires. Y podría describirles cómo María Gainza articula la narrativa, pero prefiero reseñar este libro con una anécdota breve para demostrar cuánto se acerca a la experiencia material y al impacto emocional que se da entre el arte y la vida. Y así aprovecho que este capítulo es el que nos permite hablar un poco más sobre nosotros sin sentir a quién carajo le importa esto que voy a contar. Hace poco estuve en Buenos Aires y fui por primera vez a Mar del Plata. Fue un plan familiar porque ahí se conocieron mis papás en los años 70 y mi hermana sí había ido de vacaciones, pero yo no. Estuvimos un fin de semana y pasamos mucho tiempo mirando las olas y hablando sobre la densidad de la espuma y la manera violenta en que explotan cuando rompen en las piedras, etc. Pasa con la naturaleza que sentarse a verla es absorbente. Es un lienzo enorme con tantas partículas en movimiento que nunca terminás de abarcarlo. Termina envolviéndolo todo. Estuvo lindo y tuvo en sí una parte muy emotiva y personal por el motivo que nos llevó a ir. Volví al centro de Capital Federal y un día fui sola al Bellas Artes antes de leer El nervio óptico. Ahí pasó algo que no me había pasado en visitas anteriores, porque a diferencia de Mar del Plata sí había ido al Museo de Bellas Artes más de una vez, y fue que me absorbió completamente el óleo Mar borrascoso de Gustave Courbet. Aún retratando otro lugar, en otra época, porque es un cuadro del siglo XIX, y habiendo surgido en manos de otra persona con la que no comparto nada, se acercó tanto a esa emoción y a ese embelesamiento que generó el mar, para mí, en primera persona, que se dio esa suerte de espejo que Gainza crea en cada uno de sus relatos. El lenguaje del arte yendo no en paralelo a la vida, sino entrelazado de manera inextricable. Y además es un libro que me recomendaron varias personas que quiero mucho y quiero pasarles ese favor a ustedes. Sí, es un libro que también me recomendaste a mí, que lo tengo pendiente. Y es muy lindo cuando pasan esas cosas de que aparezca una obra que te termina de explicar lo que ya sentiste. Sí. Como muy, sí. Muy puntual, pero... No sé si tanto de explicar, pero de encapsular de alguna manera. O de devolvértela, de hacerte un espejito rebotín. Va un poco de la mano con lo que mencionaste antes de que a medida que uno crece va adquiriendo experiencias que van después atravesando la lectura o al revés.
Y me queda una mención. Y te queda una mención. Pero no voy a entrar en una reseña de esto. Solamente quiero decir que leí Heaven No Hell de Michael DeForge. Es un autor canadiense de quien ya traje libros. Creo que sí. Creo que en el epílogo anterior hablé sobre Familiar Face. Y me parece hacer trampa traer otro libro de Michael DeForge. Así que solamente voy a decir, es espectacular. E indica que no maduraste. No. O que él está subiendo la calidad acorde con mi crecimiento personal. No, es espectacular esta novela gráfica. Y vos la leíste. Sí, está muy bien. Está muy bien, me dice el cara rota. Espectacular, les digo. Bueno, listo. Bueno, pasemos a una sección nueva dentro de los epílogos, que es la de los comentarios. Nosotros venimos como leyendo algunos comentarios en los capítulos. A veces nos olvidamos. Queremos aclarar que leemos todos los que nos llega. Pero bueno, no estamos acostumbrados a este tipo de feedback. Porque cuando arrancamos era todo mucho más precario y nos llegaban, como decías vos, a través de Twitter, Facebook, Instagram, mails, de una forma mucho más suelta. La mayoría de la gente que yo conocía no sabía pronunciar podcast. Sí, no. Todos decían podcast. Ni hablar de explicar cómo escuchar un podcast. Ahora es mucho más fácil. Sí, el RCS y hacerlo manualmente y tener una plataforma podcatcher y ahora abrís Spotify, están todos ahí. Sí. Pero igual queríamos, repasar un poco los mensajes que nos llegaron en el último tiempo. Por ejemplo, en el último, en el de Talismán, donde todos iban más o menos por el mismo lado, sí. Que era festejando nuestro regreso, pero como diría Flema, nosotros nunca nos vamos, pero siempre volvemos, así que no se preocupen por eso. Pero también hubieron opiniones sobre el Talismán, por ejemplo, Pablo, que dice que el Talismán le llevó 2 años leer, más o menos, porque no lo podía terminar. Se le hizo pesado. Si no hubiéramos tenido que grabar el capítulo, a mí también me hubiera llevado 2 años. Después Lucía, otra Lucía, dice que el mes pasado compró un libro de King y como promoción la librería regalaba Casa Negra, que es la secuela del Talismán. Así que probablemente lea el Talismán para después poner ese libro. Es como un Ponzi a la inversa. Te dan sí. La segunda parte para que leas la primera. Gustavo, o quien supongo que se llama Gustavo, le encantó el Talismán, pero el final se le hacía eterno. Llegó a la misma conclusión. Nina, que nos agradece por grabar otro capítulo, que ya se escuchó todo si necesitaba otro. Creo que Nina entra en la camada de nuevos oyentes que se liquidaron todos los episodios y ahora los dejamos con ganas de más y está experimentando lo que es la espera. La espera. Sí, anda agarrando un banquito porque esto es así. Y Horus, que dice que nos necesitaba como King a la droga en los 80. Ese me hizo reír mucho. Lo gracioso que él nos manda un comentario en el episodio de Monkey diciendo que estaba desesperado por escuchar un episodio nuevo y que había que hacer. Me ofreció ir a tomar algo a su bar de manera gratuita, nos queda lejos. Pero ese comentario nos llega el día que estábamos grabando este nuevo episodio. Así que el tipo comentó y al día siguiente recibió el episodio. Manifestó. Sí. Y hay un insolente que nos dijo, qué buen capítulo hasta el año que viene. Un genio. Acá tenés. Eso es entender cómo funciona este podcast. Ese ya la sufrió seguro. Bien, María Eugenia nos dice, hola, los escucho hace unos meses, ya me puse al día y puse mi contribución con los cafecitos. Soy lectora constante de King desde los 90, así que háganse una idea de mi fanatismo. Soy de las locas fanáticas de La Torre, tanto es así que tengo tatuada la rosa. Ya sé que aún no llegaron a eso, pero ya lo harán o no. Saludos a ambos y gracias. Ella debe ser de la generación de mi hermana. Sí, por encima de los 90. Leía Stephen King en los 90 y así es como yo llegué a leerlo tan pequeña. Gracias por los cafecitos a María Eugenia y a quien corresponda. Diego Toledo, que es un oyente constante, que también dice que nos extrañaba. Esto lo pone estoy hablando del capítulo de Monkey, que dice que la película es una mierda. No estoy de acuerdo. Que no le hace para nada justicia al cuento, pero le encanta volver a escucharnos. Nos tiró una mala y una buena. Sí. Está bien, exprésense. Nos pasa una cosa, nos llegan 3 tipos de comentarios. Creo que son 3 tipos. El primero es sobre el episodio, bien contextualizado. Opino esto, por ejemplo, Diego Toledo, entendemos que hace referencia, a qué película hace referencia a todo. Después nos llega otro que es out of context, que son en episodios especialmente viejos, donde hacen un comentario muy chiquito que no entendemos a qué refiere,
porque tendríamos que volver a escuchar el episodio a ver a qué está hablando. Entonces, esos son tipo un capítulo que grabamos en el 2015 y dicen Pet Sematary, nombre de personaje, que yo no sé quién era, no dijo eso. No tengo la menor idea de qué me estás hablando. O sea, contextualízamelo o no sé, ni me lo digas, no me acuerdo. No voy a mejorar como individuo porque me mandaste ese comentario. Pero eso, un poco más de contexto a veces. Un poco de contexto, en los comentarios. Y después están los que son específicamente sobre el podcast que aparecen en cualquier episodio. Sí, por esos ejemplo, son mis favoritos. Por ejemplo, que te mencioné recién de María Eugenia. Esos me gustan porque es como salir del closet de los oyentes. Claro. Tengo justo uno que dice Lucía Andrés. Soy Gabriel, seguidor desde hace años. Nunca antes les había escrito debido a que no había podido básicamente. Sus análisis de los libros de King y al menos en un par de sus paralelismos con otros me han ayudado a disfrutar más de un género bastante controversial como el del terror. Como petición me gustaría saber de ustedes qué hacen, sus pasatiempos, etc. Los escucho mucho andando en bici y creo que me hacen la travesía más grata. Saludos desde Santiago de Chile. Primero que nada, ponete un casco. Sí. No vale la pena priorizar los auriculares al casco si es lo que estás haciendo. Segundo, gracias. Pero pueden ser los chiquitos. Puede ser, yo aclaro. Seguridad primero, medianoche después. Bueno, creo que con este episodio le estamos respondiendo a Gabriel qué hacemos y quiénes somos. No contamos los pasatiempos. Bueno, pero los pasatiempos... ¿Qué pasa? ¿No querés Este es un develar? pasatiempo. Yo diría que leer es mi principal pasatiempo. Y con eso no estoy diciendo nada demasiado interesante sobre mi persona. Yo veo muchas películas. Vos también igual. Uh-huh. Pero... No me gusta Vemos muchas películas. Sí, no me gusta el término cinéfilo, pero vemos muchas películas. Sí. Sobre todo de terror, obviamente. Recuerden que vivimos en Gotemburgo. Todos nuestros amigos están en Buenos Aires, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Así que, sí. Sí, yo ya venía con un ritmo intenso, pero ahora se intensificó un poco más. Yo solía tener una meta de ver 100 películas al año y en los últimos años estoy viendo entre 150 y 200. Sí. En realidad no sé si eso es mucho o poco. Depende del estado psicológico de la persona a la que le preguntes. Es verdad. Y Andrés es muy buen pizzero. Bueno, se podría considerar pasatiempo porque me gusta pasar el tiempo haciendo pizza. Sí. Uh-huh. Y vos pasas el tiempo haciendo collages, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Cualquier actividad manual que me aleje de la pantalla de la computadora es bien recibida. Y cualquier actividad que no me dé dinero. Como esta. Como esta misma. Bien. Más que respondido, Gabriel. Yo tengo uno. ¿Puedo leer uno mío? Dale. Porque no está en Spotify ni en ningún canal público. Es un DM que me llegó en Twitter. Creo que este oyente se llama Pablo. Uh-huh. Está en su usuario. No estoy segura. Le diremos Pablo. Y tiene una pequeña introducción sobre qué le gusta este podcast. Y después dice: comparto la mayoría de tus opiniones sobre el arte en general. También soy artista, pero de teatro y performance. Y admiro mucho la manera que tenés de expresarte y pensar la estética. Haces un contenido muy útil. Perdón, interrupción, estoy leyendo en singular, pero es obvio que aplica a los dos. No sé. Haces un contenidazo muy útil también para los que pensamos la creación desde adentro. Vengo leyendo a King hace poco más de un año con asiduidad y el podcast de ustedes me suma mucho, sobre todo porque también escribo. Muchas gracias. Este oyente es egresado del Departamento de Arte Dramático, de la misma facultad que nosotros. Mira. Así que me tocó el corazón. Nos convalidamos entre nosotros. Uh-huh. ¿Viste? Así funciona el ámbito académico. ¿Tenés más? Sí. Uf. Y eso que seleccioné. Okay. Bob Pérez Escalá. Como un viejo lector constante, quiero decirles que me gusta el acercamiento que tuvieron desde el principio a la obra de King, sin prejuicios y evitando los lugares comunes de la crítica. Congrats. Muy linda apreciación. Espero que sea cierta. Y en el mismo tono, Emanuel López nos dice: son unos grosos, es el mejor podcast de King de habla hispana, tiene ritmo, mucha cultura, reseña argumentativa y hasta curiosidades tipo joyitas del maestro. Entre ustedes hay ida y vuelta nutritivo. A mí de algo me pasa que me da pudor a veces leer estos comentarios en Sí, estás en voz como... alta. Elegiste los que nos elogian más. Yo ya me estoy sintiendo un poco incómoda. Pero puedo cerrar con uno que llegó Uno que nos a YouTube, trate mal.
que dice... No, es que no hay. Sí que hay. No habrán entrado en tu selección, pero... ¿Tenés alguno? No los guardo y los vuelvo a leer. O sea, los veo pasar y los dejo morir en el olvido. No tengo ganas de volver a leer que un oyente me dijo entre líneas, sos una boluda. No, si las críticas son constructivas, siempre son tomadas. Más vale. Voy a leer el comentario de Mel, que dice: hola, son geniales, descubrí primero en Spotify Tan Chingón Podcast. ¡Ay, tan chingón! Les deseo toda la buena vibra y sean con su atinada síntesis de tan imperdible escritor. Los amo, saludos cordiales desde Monterrey, México. En general, los oyentes de Medianoche tienen una manera de expresarse que me encanta. Tienen como un firulete, ¿viste? Sí. Como Tan una chido. elaboración de lo que dicen y eso me encanta. Bueno, algo que había pasado es que el capítulo de Rose Red apareció mucha gente en YouTube, porque YouTube igual te explico el final de Rose Red. sí, y había muchos de tipo, bueno, al fin alguien habla de esta miniserie, porque sé que no hay episodios dedicados a eso, de otros podcasts o de youtubers. Y Daniel puso, yo me divertí mucho con esta miniserie y la vi durante la pandemia, así que le tengo mucho cariño porque me hizo olvidar todo lo que estaba sucediendo afuera. Oh, ¿Ves que a otra gente también le gustó Rose Red? sí. Retrato. Nos ha dado todo lo que pudo, Rose Red. Sí. Y a veces lo que puedes es muy poco. Pero si te lo dan en el momento exacto, Ujú. marca. Esto es una lección de vida. Sí. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando el episodio. Sí. Pero si llegaron hasta acá, mínimo podríamos comentar de qué se trata el volumen 5. Sí, porque va a haber efectivamente un volumen 5. Yay. También va a ser sobre King. Y también van a salir los capítulos cuando salgan. Salen cuando salen. Es así. ¿De qué va a tratar el volumen 5? Bueno, este año Medianoche cumplió 10 añitos y queremos hacer un volumen aniversario en el que nos ponemos al día con todo lo que King escribió durante esos 10 años. Y eso incluye muchísimas de las recomendaciones que nos estuvieron mandando en este tiempo. Sí, creemos que es un buen momento para rellenar este espacio que se creó de libros recientes. Estamos abiertos a sugerencias, porque también nos dicen, si varios nos dicen, che, esta conviene, la leemos, si te parece. O sea, sugerir pueden, después que seleccionada para el volumen es enteramente... Bueno, por eso digo, si hay un clamor subjetivo. popular de que varios dicen, che, esta sí o sí de los últimos 10 años tiene que entrar. Esto no es una democracia. A ver, acá se pone dinero y se graba Torre Oscura o nosotros seleccionamos las novelas para el volumen. Obviamente nos pueden contar qué les gustaría. Eso no garantiza Bueno, un lugar está en el bien. volumen 5. Lo que sí no va a entrar es la trilogía de Bill Hodge, porque No. es una saga que está aparte, Ujú. que tiene un cuento aparte, que ya tiene una nueva novela aparte, entonces es otro, lo consideramos otro universo. Sí, es como la Torre Oscura. Claro. Así que más o menos tienen una idea de lo que vamos a estar leyendo. Sí, y nos pasó también que al grabar Medianoche no tuvimos tiempo de leer lo que King fue publicando y ya saben que publica muy rápido, así que nosotros mismos estamos desactualizados. Y creo que va a ser un volumen win-win. Sí. Obviamente, en paralelo van a seguir dos cosas. La Torre Oscura, Ujú. que como ya saben, depende de ustedes y de sus cafecitos. No en este momento, porque hay uno que... No, ese está al caer, vamos a grabar el cuarto libro. Sí, Pero si quieren que sigamos con la saga, ya saben lo que tienen que hacer. Porque tal vez no quieren. Y también van a seguir saliendo capítulos relativos a películas que vayan saliendo o series que vayan saliendo, si nos gustan o no, sí, eso te iba a decir a discreción. a discreción. Pero siempre aparece alguna que decimos, le podemos dedicar un capítulo, como pasó con The Monkey. El principal motivo fue que la dirigía Boswood Perkins. Sí. Así que Bueno, por eso, si se justifica, si se justifica, se hace. aquí estará. Si no, será ignorada, como debimos ignorar Pet Sematary. Bloodlines. Bueno, ya está, listo. Ahora saben que Andrés hace pizza y que leemos sus comentarios. sí. Los objetivos de este episodio han sido cumplidos. Esto fue todo por el capítulo 54 Uf. de Medianoche en Maine, el cuarto epílogo.
Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas noches. Chau, chau. Adiós. Tírame un sonido motivante. No sé cuál es cuál, pero... ¿Habías tocado ese? No, a mí me gustaba más este, mira. LOL. Bueno, vamos. Acá estamos, nuevamente. Retomando el volumen 2. ¿Qué? Sí, lo tengo escrito acá, volumen 4. Voy de vuelta. Pará, porque quiero organizar mi mente. Dale. Listo. Vamos al tema de cómo se presenta la noción de historieta. ¿Sí o no? Bueno, eso. Vamos a cómo se presenta la noción de historieta dentro... Estás metiendo N's en Sí. palabras. Dijiste presenta y después historieta. ¿Qué te pasa? Es lo que más me gusta de este documental. La mirada creativa y qué... Concha de Dios. Ay, nunca sé qué decir posta. Estamos preparando un episodio dedicado a un libro. No. Ah, Estamos preparando... Si vas a decir en el micrófono. Va. dale. Sabés que él va a encontrar el talismán. Sabés que se lo va a... Perdón. Es... El perro está roncando. Basta. Es muy interesante. No me acuerdo cómo era. ¿Te dio COVID? Un poquito. Me dio de stand. Estaba pensando eso cuando dije COVID. Darmont está como... Ahí como... No puedo decir con la pija en la mesa. No me toques el micrófono. Trata de respirar por fuera del micrófono. Dejar hacer cuando grabes. Fíjate de correrte así. O no, porque después quedan Siempre todos los... respiro quedan por los, fuera. Quedan los... No sé qué haces. Contemos la historia entonces. La historia de Bloodlines. Bloodlines. Decir creo que sí, listo. No hace falta que sea específico. Sí. Quizás algún día si hacemos un volumen dedicado a novelas de mierda. ¿Para cómo más lo puedo decir? ¿Estamos? Sí, decí lo que quieras para cerrar. No estás diciendo nada. No se me ocurrió nada para decir. Por eso estoy hablando yo sola. Estoy tipo viéndote y digo, Que no bueno, sé qué voy a decir. decir No me más. acuerdo cómo cerraba.